Hoy, antes de comenzar el video, te quiero hacer una pregunta. Porque como somos amigos, uno puede preguntar algunas cosas que generalmente nadie pregunta. Decime una cosa, ¿vos has oído en los últimos 6 o 7 años alguno de los políticos que vos seguís, que vos crees en ellos, que vos has apostado el futuro de tu patria, de tu familia, de tu mundo, hablar del tema que vamos a hablar hoy? Vos sabés que el tema que vamos a hablar hoy es un tema de los más importantes que puede tener en carpeta el gobierno de un país. Sin eso, sin desarrollar ese proyecto, ese gran proyecto, un país no puede funcionar nunca en la vida. Y entonces, si es una cosa de tanta importancia, y no es porque lo considere yo, sino que lo consideran toda la gente capacitada en el mundo que entiende un poco de este tema que vamos a hablar hoy. Entonces, si ninguno de tus políticos predilectos, que vos los oís y que se manifiestan como sabedores de todas las verdades absolutas, te hablaron de ese problema. Ahora bien, hecho esta salvedad, entonces vamos a entrar directamente en materia. Vos sabés que la llave maestra para el desarrollo de cualquier país en el mundo, en estos momentos actuales, en este tiempo, pleno siglo XXI, lo más importante, es decir, lo que va a generar todas las posibilidades de elaborar proyectos y proyecciones y integración y en fin, todo lo que es las escuelas de economía y las políticas y lavar en coche que te dicen en todas las universidades del mundo y en todos los centros de capacitación, es el transporte. Es decir, el medio de comunicación que va a llevar y traer la riqueza de tu región, de tu país. ¿Vos sabías eso? Vos sabés que eso es lo más importante, y si vos tenés deficiencia en esa llave maestra para abrir las puertas de todas las posibilidades, por más inteligencia que vos tengas, por más equipo de excelencia que busques, por más proyecciones y cálculos que hagas en las computadoras más sofisticadas, no hay posibilidad de hacer absolutamente nada, porque esa llave maestra es la base estructural de todo un proyecto político, social, económico, cultural y de expansión inconmensurable de la aplicación del resultado de tu riqueza. Mirá vos, ¿qué te parece? Por lo tanto, si la articulación de un proyecto de desarrollo político en tu país, en nuestro país, no tiene la dimensión de concebir los parámetros por donde se van a escalar determinados proyectos, ¿cómo vos pretendés obtener resultados de una gestión de gobierno, de un proyecto político cualquiera encabezado por quien fuere, con quien fuere? Si no hay proyectos, si la base de fundamento de todo lo que sostiene como teoría no tiene posibilidad de ser aplicada. Un proyecto de desarrollo generalizado del país tiene que tener por lo menos, eso no se necesita ser muy inteligente, las bases estructurales. Nosotros tenemos un sistema de comunicación que data del siglo XIX, principios del siglo XX. Se han emparchado, se han dado retoques, se han agregado, pero no se ha hecho un proyecto realmente. Nosotros tenemos 3 millones de kilómetros cuadrados desintegrados con la comunicación. Nuestro sistema troncal de carreteras es primario, o sea, no hay forma de mover en 1000 kilómetros en una supercarretera nada de lo que pueda producir una determinada zona en el país. No existe eso. O sea, tenemos que usar las viejas estructuras que pasan por pueblos, que se pierde tiempo, en caminos de montaña, en caminos de dos carriles, donde transita todo el país. Es una cosa
obsoleta absoluta. Pero esto no consiste en ningún descubrimiento, no te creas que yo me la imagino que ahora traigo esto como un descubrimiento supersónico. Esto es una cosa que cualquiera que conoce un poco el país y que haya intervenido en alguna facción política o económica sabe de estas cosas, no es ninguna novedad. Entonces, y ahí viene la pregunta, si la mayoría de la gente que sabe de estas cosas conoce este problema, ¿por qué ese problema ha sido relegado permanentemente en el tiempo y no constituye prioridad en ningún proyecto de gobierno? Que todo el mundo pretende continuar usando los mismos obsoletos procedimientos y los mismos obsoletos mecanismos que tenía el país de hace 50, 60 años. ¿Cómo vamos a implementar el crecimiento económico con estructuras que están perimidas? Entonces, todo proyecto de gobierno o todo proyecto político de los que se ufanan en que ellos tienen las soluciones, deben comenzar no por convencerte a vos de lo que ellos traen como relato. Está evidente, tienen que tratar, porque es lo fundamental, de explicarte cómo va a ser el medio que ellos van a utilizar para que ese desarrollo o esas asignaturas pendientes que tiene el país por donde lo mires, son sus estructuras futuras y cómo están pensadas y cómo están planificadas. A mí no me interesa que un tipo venga con un relato hermoso y que me diga que la ley, que no sé cuánto, que esto, que el otro, que de un plan social, que... Eso es una cosa de emergencia. Eso no es el desarrollo de un tipo con una capacidad o de un proyecto que diga, que deslumbre y que diga, caramba, esta gente sí trae realmente una concepción distinta de la visión del país. Porque me viene a resolver el problema de la cloaca del barrio o del agua potable de un pueblo. No tiene consistencia en una realidad macroeconómica, para nada. Entonces, cuando vos ves a todos estos politiquillos hablar de intrascendencia y te tiene que dar pánico o lástima. Pero el grave error consistiría en imaginar o creer o pensar que quien ve el problema tenga que resolverlo. Yo no vengo a proponer que yo lo voy a hacer. Solamente mi tarea, mi modesta tarea como hombre de pueblo, como hombre que ve las deficiencias, es solamente señalar lo que no se ha hecho, lo que nos adeudamos, lo que está pendiente en el país. Deje entenderme en ese aspecto. No me creas que yo vengo a resolver el problema. Uno solo activa las perspicacias de observar las falencias. O sea, uno presume o prevé o concibe que tal o cual cosa tiene determinadas falencias porque carece de determinados instrumentos o determinados desarrollos. Entonces tienen que observar cuando uno expresa los problemas y los enumera y los evidencia. La cuestión de señalar lo que nos hace falta es para activar las capacidades de los que vienen a prometer propósitos y proyectos. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar políticos con un determinado relato que dice mucho pero no explica nada. O sea, el político habla de lo que pasa en el momento. Todos los políticos nuestros ahora no habla nadie del país, de preparar un país para encarrilarlo e insertarlo en la dinámica del siglo. Nadie te habla de eso. Te hablan todos de cosas personales, de luchas intestinas, de minúsculas cosas, de proyectos mezquinos, de tilinguerías. Se debaten en cosas intrascendentes. Y entonces cuando vos apareces con una idea generadora de grandeza y te tiran con todo porque no entienden o se dan cuenta que quedaron en el tiempo, que eso es otro de los problemas. Otro de los problemas grandes que atravesamos nosotros los argentinos es que si aparece alguien que te señala el futuro y si vos estás hace 50 años que estás integrándote a un presente dinámico que te absorbe como una aspiradora. Cuando alguien te habla del futuro,
te descoloca de todo tu eje. Esa es la diferencia. Por eso, hablar de que el transporte es la madre de todos los posibles proyectos, y es una cosa nueva. Sin embargo, no debiera ser así. Debiera ser el fundamento donde un proyecto político estribe sus proyecciones. Natural es eso. Y también vos te debes dar cuenta que el político que vos lo pones en evidencia, que le pones en evidencia sus incapacidades, vos te tenés que dar cuenta su reacción. Se siente superado por la instancia, ¿te das cuenta? ¿Cómo me puede atacar a mí cuando yo le hablo de esas cosas que él ni siquiera ha pensado? Y descalificándome. La única que le queda es descalificarme. No puede decir que no es cierto eso. No puede decir que hay otras prioridades. Entonces, acude a la descalificación. En vez de aceptarlo y decir, tiene razón, vamos a ocuparnos de eso, o por lo menos vamos a estudiar el tema, no. Dice, ¿cuáles son sus chapas? ¿Cuáles son sus medallas? ¿Cuáles son sus graduaciones? ¿Cuáles son sus...? Me preguntan, o sea, no me lo preguntan a mí, lo preguntan porque dicen, ¿cómo va a venir ese tipo que es un don nadie a decirnos lo que hay que hacer a nosotros? Fíjate, ¿te das cuenta? Vos observás que en la reacción de ellos está confesando sus incapacidades. Pero no llevemos esto a calificar los egos. Vamos a ser más generosos con todo esto y vamos a avanzar sobre las posibilidades, no sobre el individualismo designando a políticos incapaces. Nosotros estamos para superar la instancia y para hablar de cosas que realmente trasciendan e importen. Dentro de 20 o 30 años, ¿qué importancia tendrá que fulano o fulano era capaz o no era incapaz? Sino, dentro de 30 o 40 años estaremos observando los resultados que se produjo a mediados del siglo XXI. Y entonces ahí es cuando aparecerán lo que nosotros, si lo hacemos bien, se tendrá en cuenta o habremos desaparecido sin pena ni gloria, porque lo que nosotros tratamos de hacer fue intrascendente. Eso es lo que cuenta y lo que realmente importa. Y ahí es precisamente donde debemos encontrarnos, en la necesidad de que Argentina necesita por lo menos 10.000 kilómetros de carreteras nuevas, de carreteras troncales, que una el norte argentino con los puertos que conducen la riqueza a los mercados internacionales. Traer vías comunicacionales desde la zona cuyana, desde la zona de la cordillera, y realizar una carretera troncal atravesando la Patagonia para desarrollar ese territorio, comunicarlo. Carretera troncal súper rápida y simultáneamente al lado una vía ferroviaria, para que toda la riqueza de esa tierra tenga un destino. Y el destino ha de ser la construcción de nuevos puertos, un gran puerto de altura al sur de la provincia de Buenos Aires, comunicar todos los centros importantes de producción y desarrollo que vayamos a generar y que vayamos a crear, para que la industria de transformación opere. No se olviden ustedes que tenemos 120 millones de toneladas promedio producidas de cereales por año, y la infraestructura que tenemos para movilizarlas son las estructuras obsoletas del siglo XIX. Eso se cae de maduro de que eso no funciona. Entonces, todas esas cosas que no son previstas y mucho menos planificadas son las asignaturas que tiene nuestro país. Por eso está estancado. Y entonces la incapacidad de nuestros dirigentes es explicarle a la gente que la culpa de esos subdesarrollos está en los otros. Imagínense si Clarín, por ejemplo, La Nación, o un canal de televisión, o un piojoso ahí que está al frente de una corporación minúscula, puede detener un proyecto en serio de país. Todo, entonces, Magneto, por ejemplo, pasa a ser importantísimo. El Clarín, cosas minúsculas que realmente en un concepto de desarrollo global de la economía nuestra serían una pieza insignificante en un conglomerado total. Esa capacidad de soñar el país es la que nos va a hacer grandes si es que realmente nosotros entendemos lo que presumiblemente queremos hacer. Si seguimos con las ideas de los hombres actuales, y estamos condenados a continuar 100 años más igual.
El desarrollo, por ejemplo, de una red ferroviaria debía ser la prioridad uno de cualquier proyecto de país. Unir al país con red ferroviaria, porque eso es lo que asegura con certeza el valor del transporte. Este país, Norteamérica, donde yo vivo, donde ustedes me están escuchando, su mayor movimiento en todo el orden industrial y de producción es a través del ferrocarril. El camión es el complemento para acercar de los centros de producción a las vías férreas, pero no el camión, excepto en material manufacturado, en industria liviana y demás, el camión es importante acá. Pero el gran peso de la economía de este país está sobre rieles. Y lo previeron los pioneros, no es una cosa moderna. Está estructurado el país en función de eso. En el siglo XIX, lo primero que los visionarios de este país, que llegó a lo que sea y que puede ser juzgado, criticado, que no importa, fue basado, el crecimiento de potencia mundial fue basado en el ferrocarril. Entonces, nosotros carecemos de eso. Imagínense una línea ferroviaria que atraviese todo el país en la base de la cordillera de los Andes. Primero sería para sacar toda la riqueza que existe ahí, que está todavía intocada. Y segundo, crear un centro de desarrollo turístico a nivel mundial. Porque ¿quién no sería atraído por el proceso publicitario de una convocatoria a conocer los secretos de la cordillera de los Andes? La zona lacustre del sur, la zona de riqueza de viñedos y de toda la riqueza minera y todo que hay en el norte, en el centro, en la zona de Cuyana. Un ferrocarril que atraviese toda la base de la cordillera de los Andes sería un desarrollo extraordinario y de ahí conectado a todos los puertos de la Patagonia, por ejemplo. Que tiene que haber puertos y carreteras que salgan al mar. No solamente pensar cómo entramos al Pacífico, tenemos que ir a lo más práctico. Entonces todas esas cosas son cosas pendientes. No pendientes, ni siquiera pensadas. Entonces, cuando vos oís hablar a un político que se planta en un canal de televisión y que te propone un proyecto para que lo votes, y vos que sabés ahora, porque ya te has comenzado a pensar todas estas cosas, y a vos te da lástima. Te da lástima porque ese pobre diablo, imagínate a cargo del Poder Ejecutivo Nacional y de todo el poder político del país. Da lástima. ¿Qué podés esperar de esa gente? Pero lo tenés evidentemente mostrado ahora. Después de Perón, fíjate todos los que han desfilado. Nadie tuvo un proyecto de infraestructura. El único que tuvo un proyecto de infraestructura fue Perón. Y que lo realizó. En la medida, te estoy hablando del siglo XX, mitad del siglo XX, o sea, hace 100 años prácticamente. Pero no te estoy hablando solamente de carreteras y de vías ferroviarias. Eso es una parte del proyecto que habría que hacer. Te estoy hablando de canalizar los ríos, de dragar los ríos para hacer ríos navegables y son carreteras mucho más económicas y que generarían un desarrollo de lugares remotos de la Argentina, canalizando, por ejemplo, el río Bermejo, el río Negro, en fin, cualquiera de esos ríos. Otro proyecto que sería una mina de oro, porque cumpliría dos funciones. Desarrollaríamos la Mesopotamia y además haríamos una vía transitable sacando las riquezas del Brasil, de Paraguay y de Bolivia hacia el Atlántico. O sea, solamente el peaje que produciría el proyecto de modernizar la hidrovía ya se pagaría solo. Y estaríamos desarrollando, como te digo, la Mesopotamia argentina, que tiene enormes riquezas. Entonces, todo eso está para hacerse. Está para que se hable de ese tema y está para que se convoque gente capacitada para ver cómo ir desarrollando paulatinamente todo este proyecto. O sea, no es que solamente estamos hablando de carreteras y ferrocarril. Fíjate, estamos hablando de la riqueza. Toda Europa se mueve a través de los ríos. Toda Europa, la economía europea se mueve a través de sus ríos navegables. El Volga, el Sena, el Danubio, el Rin,
todos son ríos navegables. Si Europa no hubiera desarrollado su flota fluvial, ¿cómo fuera su economía? Te estoy hablando de cosas importantes. Desarrollar la aviación comercial, o sea, la aviación cargo, mover la carga rápida, que es carísimo. Chile tiene una compañía de cargo, que es Chile, y nosotros no. Perón creó la flota mercante del Estado, un proyecto que desarrollaría, pero nuestra economía nacional, además generaría miles de puestos de trabajo porque pondría a trabajar a pleno nuestros astilleros y retomaríamos el comercio mundial nosotros. O sea, el comercio exterior lo haríamos posible mediante una flota mercante, nuestra. ¿Te das cuenta cuántas cosas pendientes para hacer hay? Mira de cuántas cosas fundamentales e importantes hemos hablado hoy. Pero te pregunto yo, ¿quién habla cuando habla del país, cuando habla de nosotros los argentinos y de todo el maremándum que estamos sumergidos en este momento? ¿Cómo pensás que puede salir un país si los que piensan o los que van a conducir los destinos del país no hablan de cosas importantes como esta que hemos tocado hoy tangencialmente? Porque nosotros esto ha sido solamente una charla a mano alzada. Te pregunto y te dejo la cuestión pendiente. Fíjate vos, escuchalos. Alguno de los políticos que te dicen que te van a salvar, si hablan de estas cosas. Y vos sabés, y vos lo sabés porque vos no sos ningún tarado, vos sos un tipo muy inteligente, y vos sabés que si no resolvemos, o comenzamos por lo menos a resolver estas cosas, ni remotamente tenemos posibilidades de dejar de ser una colonia. ¿Te das cuenta por qué es la diferencia y que nadie te lo explica cuál es la diferencia y cuál es la falencia de nosotros? Y si no te hablan de esto, ¿cómo vas a entenderlo vos?